Gabriel Daniels, el joven y motivado CEO de una exitosa empresa de bebidas llamada Daniels Beverages. A pesar de su ambiciosa carrera, su vida personal se sentía incompleta. Su esposa, Priska, una popular influencer de las redes sociales conocida por su belleza y contenido motivacional, tenía un secreto que había ocultado al público. No podía tener un hijo. Priska adoraba a los niños y durante años le rogó a Gabriel que adoptara. Hay tantos niños que necesitan hogares amorosos, le decía. Pero Gabriel siempre se resistió. Priska, le dijo una noche mientras estaban sentados en su elegante sala de estar, entiendo tu corazón, pero quiero que mi propia línea de sangre continúe. Esta empresa, mi legado, es todo por lo que trabajaron mis padres. Necesito un hijo que lleve mi ADN. Su desacuerdo provocó una ruptura entre ellos, pero la perspectiva de Gabriel cambió cuando le diagnosticaron cáncer en el apogeo de su carrera. Sabiendo que podría perder la capacidad de tener hijos después de la cirugía, dejó una muestra de esperma en el hospital, con la esperanza de asegurar su sueño de convertirse en padre algún día. Milagrosamente, la operación tuvo éxito y venció al cáncer. Sin embargo, la sombra de la infertilidad se cernía sobre su vida. Gabriel estaba ansioso por formar una familia, pero la salud de Priska significaba que ella no podía concebir. Cuando Priska sugirió la gestación subrogada como solución de compromiso, Gabriel aceptó. Encontraron una donante de óvulos dispuesta y el hospital comenzó el proceso de gestación subrogada. El día del procedimiento, se desató el caos en el hospital. Una joven universitaria llamada Jen Rivers había venido para un chequeo médico de rutina. En la confusión de una agenda apretada, un médico inseminó por error a Jen con el esperma de Gabriel en lugar del de la madre sustituta prevista. El error fue encubierto por el personal del hospital, que silenciosamente borró los registros de Jen para evitar responsabilidades. Mientras tanto, Gabriel fue informado de que la madre sustituta estaba embarazada con éxito. Estaba muy contento, abrazó a Priska y compartió la noticia de que pronto serían padres. Priska, sin embargo, ocultó su inquietud. Aunque había aceptado la gestación subrogada para salvar su matrimonio, temía que criar a un hijo que no fuera biológicamente suyo pudiera tensar aún más su relación. Jane Rivers era una estudiante universitaria diligente que hacía malabarismos con sus estudios y su trabajo a tiempo parcial. Últimamente se sentía fatigada y con náuseas, lo que la preocupaba. Después de una visita al hospital para un chequeo, recibió una llamada de la enfermera que le decía que sus resultados estaban listos. Curiosa pero cautelosa, Jen decidió recogerlos más tarde esa semana. Cuando llegó al hospital, fue recibida con una revelación impactante. «Felicitaciones, señora Rivers, está embarazada», dijo la enfermera con una sonrisa brillante. Jane se quedó paralizada, mirándola con incredulidad. «Eso es imposible», dijo Jen bruscamente. «Soy virgen. Debe haber cometido un error». La enfermera insistió en que los resultados eran precisos y le aconsejó a Jen que se lo tomara en serio. Negándose a creerlo, Jen salió corriendo, decidida a confirmarlo ella misma. Angustiada y presa del pánico, Jen se detuvo en una farmacia cercana, compró un kit de prueba de embarazo y corrió al baño de un restaurante para usarlo. Sus manos temblaban mientras esperaba los resultados. Cuando aparecieron 2 líneas rojas que confirmaban el embarazo, sus rodillas se doblaron y la prueba se le resbaló de la mano. ¿Cómo podía ser eso cierto? Nunca había estado con nadie. Mientras tanto, Gabriel Daniels recibió una noticia devastadora del hospital. La madre sustituta que él y su esposa, Priska, habían contratado para gestar a su hijo había sufrido complicaciones y el bebé no podía ser salvado. Gabriel, que había pasado años deseando ser padre, estaba destrozado. Su dolor lo abrumaba e incapaz de quedarse quieto, decidió salir de la oficina y volver a casa. Jen, todavía conmocionada por los resultados de la prueba, salió a trompicones del baño del restaurante agarrando su bolso con fuerza. Estaba tan consumida por sus pensamientos que apenas notó el elegante auto negro que pasaba a toda velocidad por la calle. El chirrido de los frenos la devolvió a la realidad cuando se dio cuenta de que el auto casi la había atropellado. «¿Qué demonios te pasa?», le gritó Jen, con la voz temblorosa de miedo y rabia.
Gabriel, que salió del coche, parecía sorprendido pero tranquilo. Lo siento. No te vi, dijo, con su voz profunda impregnada de sinceridad. Jane lo miró con enojo, todavía conmocionada, pero algo en su actitud la hizo detenerse cuando sus ojos se encontraron. Una tensión tácita llenó el aire. El rostro normalmente sereno de Gabriel se suavizó al notar sus ojos llorosos y sus manos temblorosas. Por un momento, ambos se quedaron allí, dos extraños que llevaban sus propias cargas. Jane, abrumada por sus emociones, pasó junto a él, murmurando, «Solo mira por dónde vas». Jane Rivers estaba sentada en su pequeño dormitorio, con las manos temblorosas mientras sostenía su teléfono. Su infancia había sido todo menos normal, y ahora, en la cúspide de la edad adulta, la vida la había sumido en el caos una vez más. Se quedó mirando el último mensaje de Stephanie en su teléfono. «Tienes que decírselo, Jane. Es la única forma de resolver esto». Su corazón latía con fuerza. ¿Cómo podía explicar lo imposible? ¿Cómo podía una virgen estar embarazada? Incluso Stephanie, su amiga más cercana, había luchado por creerle, aunque lo enmascaraba con preocupación y amabilidad. La historia familiar de Jane Rivers era un tapiz tejido con dolor, amor y relaciones complicadas. Su madre, Elise, había crecido viendo a su propia madre sufrir horribles abusos a manos del abuelo de Jane, un político despiadado que ocultaba sus tendencias violentas detrás de una imagen pública pulida. La abuela de Jane, marcada física y emocionalmente, falleció cuando Elise tenía solo 12 años. Su muerte dejó una amargura en el corazón de Elise que solidificó su desconfianza hacia los hombres decididos a forjar un camino diferente. Elise encontró consuelo en los brazos de una mujer llamada Sarah, que se convirtió en su compañera de toda la vida. Juntos, decidieron tener un hijo a través de un donante de esperma, un hombre cuya identidad decidieron mantener en el anonimato. Para Jane, él era un fantasma, alguien que tal vez ni siquiera supiera que ella existía. Sus madres nunca hablaban de él y ella nunca preguntaba. El tío de Jane, Jacob, era otro recordatorio de las luchas de la familia. Su vida había dado un giro trágico cuando su esposa, impulsada por la paranoia, le echó ácido encima después de acusarlo falsamente de infidelidad. La verdad salió a la luz demasiado tarde. Había sido un inocente viaje de negocios. Jacob, que estaba lleno de cicatrices y problemas de salud, tuvo que cuidar solo a sus 2 hijos pequeños. La iglesia, conmovida por su situación, intervino para apoyarlo, pero su dolor era palpable, grabado en cada línea de su rostro. Esa noche, Jane llamó a su madre Elise. La línea se rompió y la voz familiar de Elise trajo una mezcla de consuelo y temor. «Jane, ¿está todo bien?» «Hablas mal», dijo Elise, con preocupación en su tono. Jane dudó. «Mamá, necesito hablar contigo y con la familia. Es importante». Elise hizo una pausa, percibiendo la gravedad en la voz de su hija. «Está bien. Mañana por la mañana llamaré a Jacob también». A la mañana siguiente, Jane estaba sentada en la sala de estar de la casa de su infancia, rodeada de su familia. Elise se sentó junto a Sarah, sus manos entrelazadas. Jacob se sentó frente a ella, su rostro lleno de cicatrices era un testimonio silencioso del dolor que había soportado. Sus hijos jugaban tranquilamente en la esquina, sin darse cuenta de la tormenta que se avecinaba en la habitación. Jane respiró profundamente. «Estoy embarazada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno. Elise parpadeó, su rostro era una mezcla de incredulidad y conmoción. «¿Embarazada? Jane, ¿cómo? Tú nunca lo has hecho, ni siquiera yo». La interrumpió Jane, con la voz quebrada. «Juro que nunca he estado con un hombre. No sé cómo sucedió esto». La habitación quedó en silencio. Sarah fue la primera en hablar. «Jane, cariño, eso no es posible. Tiene que haber una explicación». Jacob, que había permanecido callado, finalmente habló. «Jane, ¿estás segura? Tal vez simplemente no lo recuerdas». «Lo recuerdo todo». Jane gritó, las lágrimas corrían por su rostro. «¿Por qué nadie me cree?» Las manos de Elise temblaron.
Su mente volvió rápidamente al sufrimiento de su madre, sus propios errores, y ahora esto. Su hija, la única esperanza para un legado mejor, parada frente a ella con una reivindicación imposible. Sintió el peso de generaciones de dolor aplastando su pecho. Sarah intentó calmarla. Elise, cálmate. Pensemos en esto racionalmente. Pero Elise no pudo. Su mente se sumió en la desesperación. Esta familia está maldita. Un hombre destruyó a mi madre. Elegí a una mujer porque pensé que rompería el ciclo. Pero aquí estamos de nuevo, ahogándonos en la vergüenza y la confusión. La voz de Jacob era baja pero firme. No se trata de maldiciones, Elise. Jane nos necesita ahora. Tenemos que resolver esto juntos. Jane miró a su tío, con gratitud y angustia arremolinándose en sus ojos. No sé qué hacer. Ni siquiera sé por dónde empezar. Las palabras de Stephanie resonaron en su mente. Tienes que decírselo, Jane. Ella lo había hecho. ¿Pero ahora qué? La habitación era una tormenta de emociones. Ira, miedo, incredulidad y amor, todos chocando a la vez. Jane Redder se mudó a la casa de sus padres, con la esperanza de que la cuidaran y la ayudaran a superar el momento difícil que estaba atravesando. Su embarazo era un misterio y sus padres estaban decididos a averiguar quién era el responsable. Su mejor amiga, Stephanie, la visitaba a menudo, ofreciéndole apoyo y aliento. Al mismo tiempo, Gabriel Daniels estaba desconsolado. Acababa de enterarse de que nunca tendría un hijo biológico porque el útero de su esposa no podía llevar un embarazo. Para Gabriel, tener un hijo no se trataba solo de ser padre. Se trataba de tener un hijo con su propio ADN para continuar el legado de su familia, algo que se había transmitido de generación en generación. Priska, su esposa, no compartía su opinión. Le asustaba la idea de la gestación subrogada y no quería pasar por ese proceso. En cambio, quería que adoptaran un niño, con la esperanza de que fuera suficiente para Gabriel. Pero Gabriel se negó, ya que estaba decidido a tener un hijo que compartiera su ADN. Priska se sintió frustrada e impotente, sabiendo que no podían llegar a un acuerdo. Sin embargo, la fachada de preocupación de Priska se quebró cuando visitó a su mejor amiga para quejarse de la creciente distancia de Gabriel. Su amiga le recordó que su comportamiento era en parte culpable de la tensión en su matrimonio. Incluso mencionó el pasado de Priska, contando los abortos que Priska tuvo durante sus días universitarios e insinuando que su falta de consideración por la felicidad de Gabriel era hipócrita. Furiosa. Esto enfureció a Priska, quien arremetió contra Sofía por no ponerse de su lado. Gabriel, que todavía se estaba recuperando de la pérdida del embarazo subrogado, buscaba consuelo en largas y tranquilas caminatas por el parque después del trabajo. Fue en una de esas tardes que vio a Jen sentada sola en un banco, con el rostro ensombrecido por la preocupación y el cansancio. Obligado por una atracción inexplicable, Gabriel se acercó a ella. ¿Estás bien?, preguntó suavemente, su voz profunda sacó a Jen de sus pensamientos. Jane dudó, insegura de cuánto compartir con un extraño, pero algo en el tono cálido y empático de Gabriel rompió sus defensas. En realidad, no, admitió, mirando al suelo. Han sido unos meses difíciles. Gabriela asintió y se sentó en el extremo opuesto del banco. Lo entiendo, dijo después de una pausa. La vida tiene una forma de lanzar bolas curvas cuando menos lo esperas. Durante la siguiente hora, compartieron fragmentos de sus vidas. No toda la verdad, pero lo suficiente para sentir una extraña sensación de consuelo en la presencia del otro. Jen habló vagamente sobre su misterioso embarazo y su miedo a lo desconocido. Gabriel, a su vez, se sinceró sobre su batalla contra el cáncer, su anhelo de tener una familia y el dolor de su reciente pérdida. No intercambiaron nombres, manteniendo sus identidades tan anónimas como sus secretos. Es extraño, dijo Jen, su voz apenas por encima de un susurro. Hablar contigo es más fácil que hablar con mi familia. Gabriel sonrió levemente. A veces es más fácil compartir con alguien que no conoce toda tu historia. Sin juicios, sin expectativas. Al caer la noche, se separaron, sin darse cuenta de la importancia de su encuentro.
pero el destino no había terminado con ellos. Unos días después, se encontraron en una pintoresca cafetería. Jen estaba esperando su pedido cuando Gabriel entró, luciendo igualmente sorprendido de verla. «¿Tú otra vez?», dijo Jen con una pequeña sonrisa. «¿Siempre te encuentras con extraños 2 veces?» «Solo con aquellos que vale la pena conocer 2 veces», respondió Gabriel. Su encanto tomó a Jen por sorpresa. Terminaron compartiendo una mesa y, en poco tiempo, su conexión tentativa se profundizó. Jen se encontró riendo por primera vez en semanas, mientras Gabriel sintió una sensación de paz que no había conocido desde su diagnóstico. Ninguno de los dos quería reconocer el vínculo tácito que crecía entre ellos, un vínculo construido sobre el dolor compartido pero también sobre una comprensión inexplicable. Durante las semanas siguientes, sus caminos siguieron cruzándose y cada encuentro los acercaba más. Gabriel, que siempre se había centrado en su legado y su apellido, empezó a ver la vida de otra manera gracias a la resiliencia de Jane. Jane, que se sentía abandonada y abrumada, encontró fuerza en la presencia inquebrantable de Gabriel. Una tarde, mientras estaban sentados junto al río, Gabriel miró a Jane y dijo: «No sé qué tienes, pero me recuerdas que todavía hay bondad en el mundo, incluso cuando todo se siente tan roto». Jane miró hacia otro lado, con el corazón pesado por los secretos que no podía compartir. «Has pasado por tanto», dijo, «pero sigues de pie. Eso dice mucho sobre quién eres». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un significado que ninguno de los dos podía comprender por completo. No sabían que sus mundos estaban a punto de colisionar de maneras que no podían imaginar. A medida que su vínculo crecía, también lo hacía el suspenso. La verdad sobre el embarazo de Jen, el error del hospital y la conexión de Gabriel con todo esto se cernía como una sombra sobre su nueva amistad. Sin embargo, por ahora, permanecieron en una feliz ignorancia, encontrando consuelo en la compañía del otro. Pero los secretos tienen una forma de salir a la superficie, y la verdad pronto pondría a prueba todo lo que habían construido. Jane Rivers, una vez una estudiante universitaria prometedora, vio que su mundo se desmoronaba a medida que avanzaba su embarazo. Los pasillos de su universidad, que alguna vez fueron animados, ahora se sentían ajenos a ella, llenos de susurros y miradas. El agotamiento de equilibrar el trabajo escolar, un trabajo a tiempo parcial y su creciente barriga se volvió insoportable. Jane finalmente decidió tomarse una licencia y retirarse a la casa de sus padres con la esperanza de encontrar claridad y apoyo. Su madre, Elise, y la pareja de Elise, Sarah, hicieron todo lo posible para que Jane se sintiera cómoda, pero la tensión en la casa era palpable. Elise estaba atormentada por la preocupación por el futuro de Jane, mientras que Sarah adoptó una postura más protectora, casi desafiante. Ella veía a Jane como vulnerable y creía que era su deber protegerla de las duras realidades que el mundo le había arrojado. En medio del caos, Gabriel Daniels se encontró pensando en Jane más a menudo de lo que esperaba. No entendía del todo por qué sentía tanta conexión con ella. Tal vez fuera su honestidad, su resistencia o la forma en que tenía una fuerza silenciosa incluso en sus momentos más oscuros. Cualquiera que fuera la razón, Gabriel no podía ignorar la persistente sensación de que necesitaba ver cómo estaba. Una tarde, Gabriel decidió visitar a Jane. Se encontró de pie en el umbral de la modesta casa de su familia. Sin estar segura de lo que diría, Sarah abrió la puerta, su expresión se endureció de inmediato al ver al hombre desconocido. ¿Puedo ayudarte?, preguntó, su tono brusco y poco acogedor. Estoy aquí para ver a Jane, dijo Gabriel, su voz tranquila pero decidida. Solo quiero asegurarme de que esté bien. Sarah salió y cerró la puerta detrás de ella. Escucha, no sé quién eres ni cuáles son tus intenciones, pero Jane no necesita más estrés en su vida. Ya ha pasado por suficiente. Gabriel vaciló. No quería discutir, pero tampoco podía alejarse. No estoy aquí para causar problemas, dijo con seriedad. Solo quiero estar ahí para ella como amigo. Los ojos de Sarah se entrecerraron. Ella no necesita un amigo ahora mismo. Lo que necesita es paz. Así que sea lo que sea esto, termina aquí. Aléjate de mi hija.
Gabriel apretó la mandíbula, su frustración aumentaba. No estoy tratando de lastimarla. Me preocupo por ella. Sara se cruzó de brazos, impasible. Preocupación a distancia. No vuelvas aquí. La puerta se cerró firmemente detrás de ella, dejando a Gabriel parado solo en el porche. Suspiró, pasándose una mano por el cabello. No estaba seguro de lo que había esperado, pero la confrontación lo dejó sintiéndose impotente y decidido. A pesar de la advertencia de Sara, los caminos de Gabriel y Jen siguieron cruzándose, aunque con menos frecuencia. De vez en cuando se encontraban en lugares públicos, parques, cafeterías y, una vez, incluso en una biblioteca. Sus conversaciones se hicieron más profundas, llenas de verdades no dichas y de una conexión incipiente que ninguno de los dos podía explicar por completo. Jane encontró consuelo en la compañía de Gabriel. Él no la trataba como un vaso frágil a punto de romperse, ni la bombardeaba con preguntas que ella no podía responder. Simplemente escuchaba, ofreciéndole ánimo en silencio cuando más lo necesitaba. No entiendo por qué eres tan amable conmigo, dijo Jen una noche mientras estaban sentados en un banco del parque. Las hojas de otoño crujieron a su alrededor, pintando el mundo de tonos dorados y carmesí. Gabriel la miró con expresión pensativa. Porque te mereces amabilidad, Jen. La vida ha sido injusta contigo, pero eso no significa que tengas que enfrentarla sola. Sus palabras permanecieron en su corazón, un faro de esperanza. Sin embargo, en medio de su confusión y miedo, su creciente vínculo no pasó desapercibido. Prisca, que había empezado a sospechar de las largas caminatas y las noches largas de Gabriel, decidió seguirlo una noche. Había estado revisando su teléfono a principios de esa semana y no encontró nada incriminatorio, pero su instinto le decía que había más en la historia. Vestida discretamente, Prisca siguió a Gabriel hasta un pequeño café. Su corazón latía con fuerza cuando lo vio sentado frente a Jen, sus cabezas inclinadas juntas en una conversación profunda. La sangre de Prisca hirvió mientras observaba las sonrisas fáciles y la forma en que los ojos de Gabriel se suavizaban cuando miraba a la mujer más joven. ¿Quién era ella? ¿Y por qué Gabriel pasaba tanto tiempo con ella? La mente de Prisca se llenó de posibilidades, cada una más exasperante que la anterior. Sacó una foto de ellos con su teléfono, con las manos temblando de rabia. Esa noche, Prisca no pudo dormir. Su mente repitió la escena en el café, cada detalle alimentaba su ira. ¿Cómo se atrevía Gabriel a traicionar su confianza de esa manera? ¿Y quién era esa chica para pensar que podía robárselo? A la mañana siguiente, Prisca decidió que necesitaba respuestas, pero la confrontación no era su estilo. No, Prisca prefería jugar a largo plazo. Investigaría más a fondo, aprendería todo lo que pudiera sobre Jen Rivers y encontraría una manera de hacerla pagar por el control que tenía sobre Gabriel. La obsesión de Prisca creció. Comenzó a acechar a Jen en línea, juntando fragmentos de su vida a través de las redes sociales y conexiones mutuas. Incluso llegó al punto de contratar a un investigador privado para reunir más información. Cuanto más aprendía, más decidida estaba a derrumbar el mundo de Jen. Mientras tanto, Jen permaneció felizmente ajena a las maquinaciones de Prisca. Su atención se centró en lidiar con su embarazo y la creciente amistad que compartía con Gabriel. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, las grietas en su frágil paz comenzaron a aparecer. Continuará. Si disfrutaste de esta historia y no puedes esperar a ver qué sucede a continuación, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para la segunda parte. No olvides darle me gusta a este video y dejar un comentario a continuación con tus pensamientos sobre el viaje de Gabriel y Jen. ¿Qué crees que sucederá cuando finalmente se descubra la verdad? Cuéntanos. Nos encantaría saber de ti.